Bueno, vamos a dar comienzo. Hermanito Cristian, ¿puedes hacer una oración por el estudio bíblico, por favor? Empezamos. Señor, seamos gracias por este día, Señor. Gracias por estar aquí un domingo más, con un día más de vida, Señor. Que este fin de semana nos nosotros, Señor. Damos esta función por ahí con nosotros, que conmigo a ayudar, Señor. Que este estudio, Señor, de lograr lo que es las palabras, Señor, a nuestro primo Alejandro, de dar tu palabra, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo al estudio bíblico de esta mañana y vamos a estar viendo un pequeño resumen de la clase pasada. Y estábamos hablando acerca del papel de la esposa o de la mujer dentro del hogar cristiano. ¿Qué recordamos acerca de este tema, hermanos? Quiero escucharles. Vamos a entrar en contexto. Habíamos hablado que la mujer es administradora, ayuda idónea, madre, también amante de su esposo, y ella tiene que ordenar, gobernar su hogar y su casa, igualmente como lo hace el esposo. Son roles distintos, son roles marcados dentro del hogar cristiano, y me llamaba la atención sobre todo el momento en que el hombre y la mujer tienen un mismo propósito y un mismo norte. Hay algo que también hablábamos ese día, el tema de la autoridad que Dios ha puesto en su sana voluntad, que Dios es cabeza de esta congregación, Jesucristo es la cabeza de este hermoso cuerpo que es su iglesia, y asimismo en la iglesia, y el hombre es cabeza de la mujer y la mujer es cabeza en su propio hogar. Es un orden de sucesión maravilloso. Y hablábamos de la parte de la sucesión y también hablábamos lo que era ese papel fundamental de la ayuda idónea, y esa idóneo significa, viene de idoneidad. No hay nada más, no hay nada mejor, no hay nada más excelente que ese tipo de ayuda. Si tú vas a un trabajo o vas a emplear cualquier cosa en tu trabajo, tú necesitas tener ayudas para poder ejecutar tal trabajo. Pueden hacer ayudas no muy idóneas porque cada trabajo requiere algo para ejecutarse, pero si tú tienes las herramientas, lo adecuado y lo idóneo, vas a llegar a hacer un buen trabajo. Lo mismo sucede en el matrimonio. Para que un hombre funcione y para que una mujer funcione, se tienen que guiar por la palabra de Dios. Y si ellos lo hacen, la mujer cumpliendo su rol marcado en la palabra de Dios de ayuda idónea y el hombre proveedor del hogar y los hijos en sucesión, va a funcionar muy bien ese hogar cristiano. Entonces, hablando el día de hoy, quiero empezar con la relación que existe entre el esposo y la esposa, y es algo que es una relación que Jesucristo la comparó con su propia iglesia. ¿Quién puede leer Efesios capítulo 5 del 21 al 33? Vamos a ver ese contexto. Estamos en el mes de la familia, estamos en el mes del hogar cristiano, y también cabe destacar que en 2 días el mundo entero va a estar celebrando San Valentín también, como una fiesta o un día que lo dedicaron al amor. No es algo malo, pero lo que sí es malo utilizar este día, por ejemplo, para hacer cosas fuera del matrimonio, porque realmente se presta lamentablemente este mundo para hacer tales cosas. Y dice el libro de los Efesios capítulo 5, 21 al 33, el que lo tenga lo puede leer. Efesios 5,
21 al 33, ¿qué dice? Efesios capítulo 5. Más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Amén, hermanito Lenín. El apóstol Pablo, preso. Si tú lees capítulo 4 de Efesios, verso 1, capítulo 4 de Efesios, verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados. Capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hablábamos de esa palabra de sujetarse, de sometimiento, y no tan solo yo la puedo referir al hogar cristiano, sino que yo como hombre tengo que referirme a esa palabra sujeción, siempre ante la autoridad de este municipio o de esta región de Madrid. Por ejemplo, yo no me puedo no sujetarme a la policía o no sujetarme a la Guardia Civil o no sujetarme a la Dirección de Tráfico, la DGT, porque si no voy a incurrir en la palabra, en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque dice toda persona sométase a las autoridades civiles que están impuestas por Dios. Entonces, hablando solamente en un contexto muy claro, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si yo no quiero tener problemas con la autoridad civil, policial, gubernamental, impuestos, hacienda, que tienes que declarar ahorita seguramente a partir de marzo, si no quieres tener ningún tipo de problemas de ese índole, tienes que sujetarte, tienes que someterte y tienes que hacerlo conforme a la palabra y conforme a la Constitución de España, porque es algo que estamos viviendo en este país. Y ahí no hay ningún problema. Ahí no tenemos ningún problema. El problema está cuando hablamos de esa palabra sujeción dentro del hogar. Porque no nos queremos sujetar el uno del otro. Queremos decir, yo mando aquí. Fíjate el carácter del hombre. Voy a hablar con el hombre. Yo me sujeto a mi jefe, yo me sujeto a todas las autoridades que están en este mundo, pero cuando llego a mi casa, yo no me quiero sujetar. Yo quiero mandar, yo quiero ser autoritario, yo quiero ser lo que llama este mundo, y Madrid lo llama así como machista, y lo llaman ese término que no tiene razón, sino que es abuso de poder. Tienen que llamar las cosas por su nombre. Y esas cosas no las ha mandado nuestro Señor, porque si estamos leyendo, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si tú te sujetas a Dios, también tienes que sujetarte a tu marido. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Lo tenemos claro. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén al marido en todo. Y maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Si usted no está dispuesto a amar a su esposa, dando su vida, no está haciéndolo conforme a la palabra de Dios. El que quiere ser un líder autoritario en el hogar, el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio. El verdadero líder, o si tú ves una clase de liderazgo en psicología, el verdadero líder es aquel que no impone, más por su propio ejemplo, mucha gente quiere estar con él y mucha gente le sigue y mucha gente le obedece. Nuestro Señor Jesús, ya doy la palabra a hermano Jorge, fue un verdadero líder, porque él no venía a imponer nada, ni a decir, ni obligarte nada. Él siempre te decía, ama a tus enemigos, él te decía, ama a tu enemigo como a ti mismo, y la gente veía su vida, veía su testimonio, y realmente eso hacía en él que lo siguiesen grandes multitudes, hermano Jorge. Sí, son a veces malas interpretaciones o como tiende a ver el mundo. Cristo era igual a Dios, ¿no? Perdón, hermano Jorge, perdón. Continúa, hermanito. Es como lo ve el mundo, o a veces pasa también en los cristianos, son las interpretaciones. Jesucristo dice en la Biblia que era igual a Dios, ¿no? Amén. El mismo Dios, Jesucristo es el mismo Dios, entonces es un orden de autoridad. Dios Padre, Dios Hijo, no porque Dios o el Padre sea más que el Hijo. Entonces, en cuestión de autoridad, no porque el hombre sea más que la mujer, no porque el jefe sea más importante que el trabajador. El jefe necesita al trabajador y el trabajador necesita poder. Creo que son cosas mancomunadas. No es porque solamente es el rango, pero realmente representan lo mismo. Hablábamos de la palabra cónyuge, que es la junta de bueyes. Eso es. Es lo que une los dos bueyes para poder arar en un mismo sentido. Hacer un surco de la manera juntos, trabajar en equipo. Realmente es lo que estamos hablando. Dice el versículo 26. ¿Por qué Jesús amó así? Y nos manda que amemos así. El 25, Efesios capítulo 5, versículo 25. Estamos en el tema de los maridos. Amar a las vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para santificarla. Estamos hablando que es un tema en el 26, el ejemplo de Cristo que nos va a hacer en nosotros llamar la atención para seguir esos pasos. ¿Cómo yo santifico a mi esposa? Porque si Jesucristo santificó a la iglesia, tú tienes que preguntar, marido, ¿cómo yo puedo santificar a mi esposa? ¿Sabes de qué forma la puedes santificar? No alejándola de la iglesia, por tu conducta, por tu comportamiento, no haciendo planes familiares que te alejen de Dios, no haciendo cosas que interrumpan tu relación con Dios. Si tú quieres realmente santificarla, tú tienes que pensar también en lo que estás en las decisiones que tomas en tu propia casa, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué sería para ti lo más importante si tu esposa no es cristiana? O si tu esposo no es cristiano. ¿Qué sería para ti lo más importante? ¿Santificarlo? Tratar de que se bautice ella o él. ¿Sería esa tu prioridad? ¿Sería eso realmente tu mayor de las preocupaciones en tu hogar cristiano? ¿O tu mayor preocupación es la cuenta bancaria? Ya hablaremos de eso. Ya vamos a hablar de las finanzas. Pero el tema es, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Lo temporal o lo eterno? Yo hablaba con Carlos León, un hermano predicador de Venezuela, San Antonio, y yo le decía, hermano, o sea, nosotros nos preocupamos, estoy hablando con palabras de Carlos, nosotros nos preocupamos siempre por lo temporal, pero nos desviamos un poco de lo eterno. Siempre estamos pendientes, y he trabajado con personas, me dice el hermano, que son matrimonios hermosos, se muere uno de los cónyuges, se muere la esposa y el esposo está a la deriva, no haya que hacer con su vida, porque no lo entendió. El sentido de la vida del esposo era su esposa y la esposa es temporal. Se olvidó de que lo eterno es Dios y centró su amor y todo su ser y toda su vida en la esposa. Y eso está mal. Eso está mal. Porque si la mujer, voy a hablar de la mujer, entrega toda su vida a los niños, a los hijos, y cuando se van de casa, síndrome del nido vacío, decía mi hermano Carlos, ese síndrome del nido vacío afecta tanto a la mujer, ya no tiene sentido para su vida porque sus hijos no están. Se olvidó del eterno. Olvidarnos de lo eterno es un grave error.
Entonces, mi mayor preocupación en un hogar cristiano, santificar mi matrimonio, santificar mi esposa, a mi esposo, preocuparme por el lavamiento del agua en ellos, versículo 27. ¿Para qué, hermano? Porque me la quiero presentar a mi hija. Qué bonito es presentarte a ti mismo, a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Tú te quieres presentar a tu cónyuge, a tu esposa, sin lavamiento y sin santificarla? Te estás presentando a algo temporal que internamente está muerto espiritual. Imagínate el matrimonio de Moisés. Ir ante Faraón, y cuando Faraón le dice, ve a alabar a Dios tú los varones al desierto. Sí, yo voy solo, porque es que mi esposa, ella reniega de Dios. Entonces, ¿de qué sentido tiene un hogar fracturado? Mi mayor preocupación, estoy hablando del hombre en esta mañana, mi mayor preocupación es que mi esposa esté santificada, que mi esposa haya sido lavada por las aguas de la palabra, para presentármela a mí mismo, hermano. Para presentármela a mí mismo. Mi mayor preocupación no tiene que ser el trabajo, mi mayor preocupación no tiene que ser el bendito dinero, decía mi papá Castelaín en Venezuela. Es interesante este tema porque descuidamos eso, y si descuidamos eso, le dedicamos más tiempo a lo temporal, le dedicamos todas nuestras ganas a lo temporal y olvidamos lo eterno. Olvidamos lo eterno. Versículo 28. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo quiero parar aquí. ¿De qué forma se ama usted? Voy a hablar por mí, Alejandro Castellani. Yo no tengo vesícula, estoy operado. Yo me sentaría a comerme un plato que no voy a digerir porque mi cuerpo no dirige todo tipo de comida. Si usted me va a invitar a comer algún día, tenga cuidado conmigo porque no puedo comer mucha grasa. Y si yo me como un plato de grasa, le aseguro que no voy a dormir bien o quizás no lo puedo soportar. Pero yo voluntariamente lo voy a hacer. Yo voy a sentarme a comer algo que no voy a soportar, que me va a caer realmente mal. Yo lo voy a hacer voluntariamente. Significa que si yo digo, maridos, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos, usted jamás será daño. Yo nunca me haría eso a mí. A mí no me gusta sentirme mal. A mí no me gusta tener dolor. A mí no me gusta amedrentar contra mí mismo. No me gusta. Y Jesús te está diciendo, entonces tampoco se lo hagas a tu cónyuge. Libro de Malaquías. No se lo hagas a tu cónyuge. Libro de Malaquías. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia paralela. Vamos a ver si esto me deja. Ya le voy a decir exactamente. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Vamos a leer el verso 13. Léelo conmigo. Malaquías capítulo 2, verso 13. Y esta otra vez haré cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para no hacer la secta con gusto de vuestra mano. Quizá usted está pensando, pero ¿de qué está hablando Dios aquí? ¿De qué lágrimas está hablando? Lágrimas como dice Estefanía, lágrimas de alegría, de gozo. Usted está contento, usted está llorando. Lágrimas de llanto y de clamor. Versículo 14. Mas me diréis por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscando una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para la mujer, perdón, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardados pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Usted sabe qué significa la palabra desleal? ¿Alguien me puede definir un poco? Vamos a elaborar un concepto rápido aquí. ¿Qué piensan ustedes que es desleal? Pregunta. Alguien que traiciona su confianza. ¿Qué más? Y alguien que no es sincero, que es falso. La hipocresía. ¿Qué más? ¿A dónde llegó la hipocresía? Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que visten, pero no hacen. Dicen y no ejecutan. Yo me llama la atención este texto porque estamos leyendo, así también maridos, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, al que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo quiero saber, si usted ve a su esposa que le falta algo, y usted no se preocupa por ella, o si su mujer le ha pedido algo y usted lo ha ignorado voluntariamente, o se ha hecho el loco, como dicen en mi país. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué no preocuparnos? ¿Por qué siempre ver lo nuestro y no lo de los demás? Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás su propia carne. ¿Dónde fue dicho, y ellos serán una sola carne? ¿Dónde fue dicho ese texto, hermano? Así es. Pero una sola carne para el hogar cristiano, realmente estamos hablando de sustentar esa carne y no tan solo la tuya, sino que estamos pensando en dos, no solamente en uno. Y estamos hablando del papel del esposo cristiano. Estoy buscando la página donde le queda 17. A ver si la consigo. Vale, ya llegué. Y entonces necesitamos trabajar en la santificación de mi esposa, en el lavamiento de mi esposa, en preocuparnos por nuestro hogar cristiano. El hombre tiene la responsabilidad de ese trabajo y la mujer tiene una responsabilidad con los niños. Estamos hablando que es algo muy marcado en la palabra de Dios. Tengamos cuidado por la ausencia de cualquiera de los dos en la crianza de los niños. Yo creo que no es el papel de Dios de esta manera, no es la forma en que Dios está hablando aquí en este término. Y hay cosas que también tiene que entender el hombre, que aparte de ser esa guía espiritual, aparte de ser el amante de su esposa, solamente para ella. ¿Te acuerdas que leímos el texto, bebe los raudales de tu propio pozo? Como decía el libro de Eclesiastés, los raudales de tu propio pozo, no se van a desperdigar las aguas de tus raudales en las calles. Está hablando de la intimidad sexual del matrimonio. Bebe de tu propio pozo, de tu propia mujer, no se derramarán tus fluidos fuera de tu matrimonio. Estamos hablando que es netamente relación sexual íntimo para tu matrimonio y espiritual. Y la palabra que a todos los hombres nos va a interesar esta mañana es el proveedor. Y ahí es donde yo voy a terminar mi estudio. Una manifestación clara de amor y liderazgo del esposo es cuando provee y protege a su familia. Efesios 5:29, este es el texto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. ¿Alguien de aquí se ha puesto a pensar en la economía financiera de un hogar cristiano? ¿Alguien aquí se ha puesto a parar a pensar cómo Dios quiere que yo maneje el dinero dentro de un hogar cristiano? Le ha hecho la pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago yo con este dinero? ¿Qué puedo hacer con esto? El libro de Génesis, no vayas ahí, capítulo 3, habla de la sentencia de Dios cuando el hombre comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que le dio su esposa Eva, y él se le abrieron los ojos, vio que estaba desnudo, se avergonzó y se escondió de Dios, porque empezó el pecado en él. Y Dios le dice, como has comido,
vas a trabajar todos los días de tu vida. La tierra te producirá espino y cardo, y con el sudor de tu frente vas a comer el pan cada día. Vas a tener que trabajar. No es algo aleatorio en mi vida, no es algo opcional en mi vida, no es algo que yo me lo voy a plantear, bueno, quizás en un futuro voy a trabajar, vea que mi esposo se encargue. No, no, o sea, estamos hablando que es algo directamente de Dios. Tú tienes que trabajar. Hay un texto que está en la Constitución japonesa, y lo sacaron, no sé, me imagino que ellos tienen sus propias ideas, pero está aquí en la Biblia. Y se lo voy a buscar, porque este libro de Tesalonicenses se lo voy a buscar ahora mismo. Vete buscando el libro de Tesalonicenses. Según de Tesalonicenses 3:10. ¿Quién lo puede leer? Según de Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, ¿Qué le parece, hermanita Ana? Es opcional para nosotros, hermano. Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Porque si tú con tus manos, el apóstol Pablo, hermanitos, hermanitas, el apóstol Pablo es digno de su salario como evangelista, como predicador y como apóstol del Señor. Él es digno de su salario y él ha dicho, pero ¿saben algo? Para no ser los cargas, yo con mis propias manos voy a trabajar y elaboro tiendas, porque yo ese es mi oficio, yo elaboro tiendas. Otra cosa que me dijo Carlos, que él dice, es de doble honor para su criterio, doble honor, hermano Carlos León, doble honor a aquel que trabaja en la iglesia, pero también trabaja secularmente, mas no vive del evangelio. No es que no se pueda vivir del evangelio, no quiere decir eso, sino que lo ve como de doble estima y doble honor porque es mayor trabajo. El apóstol Pablo, por ejemplo. Entonces, porque también cuando estábamos con vosotros, el apóstol Pablo, hablando de los tesalonicenses, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. No es opcional, porque el que aborreció jamás su propia carne, la sustenta. Estamos hablando de que el hombre, como proveedor del hogar, debe sustentar a su hogar, debe sustentar a las necesidades de su casa. Dice Primera de Timoteo 5:8. Te lo digo de memoria. Bueno, búsquelo ahí usted. Primera de Timoteo 5:8. Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha perdido la fe. Primera de Timoteo 5:8. Hermano, léalo usted. ¿Qué dice? ¿Qué dice el hermanito? Primera de Timoteo 5:8, por favor. El que no provee. El que no provee. El esposo tiene la responsabilidad. Oído a esto, maridos y varones de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de conocer las necesidades económicas de su hogar. Y aquí yo quiero ser muy recto, muy transparente. Usted no puede hacer la vista gorda si en su casa no marcha bien la economía. Usted no puede hacer la vista gorda si en su casa falta algo que usted tiene que proveer, hermana. Sí. son capaces de mantener un hogar si no aportan a su casa, es una familia no sea cristiano, debe dejarlo notar. Amén, hermano. Primera de Pedro 3:7, por favor. Seguimos hablando. El apóstol Pedro sabe que hay necesidades emocionales, sabe que hay necesidades materiales, pero también sabe que hay necesidades espirituales. Primera de Pedro 3:7. Voy a dedicar los últimos 10 minutos a hablar de economía. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, marido, amén.
convención, tratando a la mujer dándole como a coherederos de la gracia de la mujer, para que vuestras oraciones sean efectuadas. Dice el libro de Malaquías, comparándolo con el apóstol Pedro, el altar lleno de lágrimas, pero ¿en qué? ¿En qué te hemos faltado? ¿En qué te hemos faltado? Cuando tu hombre, tu esposo cristiano, tu esposa en casa preocupada, afligida, porque es sensible, porque cualquier cosa que tú vayas haciendo por la vida realmente afecta a ella. Y tu relación con ella quizá físicamente va bien, quizás es buena cocinera, quizá hace tu trabajo como ayuda idónea y tú también lo haces porque tú eres un ayuda idónea también en tu casa, no tan solo es ella quien tiene que hacer los trabajos del hogar. Pero, ¿qué sucede cuando hay estas preguntas que tú tienes que hacerte que no te las has hecho? Yo las tengo escritas. ¿Te has preguntado en tu cabecita, esposa, qué necesita? ¿Qué le contenta a tu esposa? ¿Qué le entristece a tu esposa? ¿Qué le irrita? ¿Qué la pone nerviosa? ¿Qué la puede relajar? Si tú no conoces estas preguntas, el hombre necesita proveer sostenimiento económico, sí. Necesita proveer la parte emocional a su esposa y necesita proveer la parte espiritual para su hogar. Si un hogar cristiano no se estudia la palabra de Dios, no se adora a Dios, no se abre la Biblia, ¿cómo te la vas a presentar a ti mismo santificada? ¿Cómo te presentas a tu esposa? ¿Cómo te preocupas por la parte espiritual que ella necesita? Hay un tema, esto tengo una nota a pie de página de mi hermano Jorge Pérez, otro predicador más. Dice, ¿qué piensa la esposa de sí misma? La mayoría de las mujeres sufren un concepto pobre porque no saben por culpa de sus esposos, y ellas no lo saben, que es por culpa de sus esposos, que no saben lo valiosa que son. Y no, la culpa no es de ella, la culpa es del esposo, por no valorarla, por no proveer necesidades, tanto materiales, emocionales, como espirituales. Nosotros tenemos culpa, hermano, y téngalo usted con mucha consideración, por favor. Si usted no está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la parte material, emocional y espiritual, porque todo es un todo, puedes tener una relación, aunque no lo parezca, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la palabra de Dios. Voy a hablar del sostenimiento en el hogar, algo acerca de las deudas, y voy a buscar un texto. Voy a buscar un texto bíblico, te lo voy a mostrar. Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Voy a leer, que es parte de mi lectura del día de hoy también para el sermón. Versículo 5, voy a empezar a leer del 5 en adelante. Romanos 13, 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿De quién está hablando, hermanito? ¿A quién tengo que estar sujeto, según la palabra del apóstol Pablo, versículo 13? Voy a empezar del verso 1 ahora. ¿Cuánto quería que leyera la palabra que tenemos que hacerlo? Sométase toda persona a autoridades superiores. Y la gente se preguntará, ¿cuáles son esas autoridades? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hablaba yo más temprano de la Guardia Civil, de la Policía, hablaba de Hacienda Municipal, de la DGT, todas organizaciones establecidas en este mundo, en Madrid especialmente, pero son las que Dios ha establecido. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios, ¿qué dice? Resiste. Resistir ante Dios. Oponerse ante Dios. Y los que resisten, ¿acarrean qué, hermanito? Condenación. Condenación. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, dueño de la creación, dueño de la tierra, tienes que pagar el impuesto. Pedro, tira el anzuelo, saca un pez, saca la moneda y paga. Porque tenemos que pagar por ti y por mí. Porque esto es necesario que lo hagamos. Porque tenemos que sujetarnos a la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están para el servicio nuestro. Paga lo que tienes que pagar. Los cristianos del primer siglo desearon a que Jesucristo se revolucionara y dijera, no paguemos nada al César. No paguemos nada. Seamos el pensamiento de ellos. No paguemos nada, eso es anarquía. Podemos pensar de esta manera. Evadir impuestos, no pagar lo que realmente se merece. Tú estás en esta ciudad y necesitas pagar impuestos, porque es la autoridad de Dios. Versículo 3. Hablando de los que están aquí. Porque los magistrados no están para infundir el temor de que hace lo bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. ¿Tú quieres no tener multa? No sobrepases los límites de velocidad de 120 en una autovía. Por ejemplo, ¿no quieres recibir multa? Yo he recibido multa. Estoy hablando porque yo he recibido multa. Y esto me está diciendo a mí mismo, Alejandro, ¿te estás enterando? No puedes rebasar los límites de velocidad. Si vas a aparcar, tienes que echar el ticket de estacionamiento de Madrid. Es que esto es así, hermano. Si no, está la ley, ¿para qué? Para condenarme. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí les parecería bien que alguien que asesina a otra persona no tuviese un castigo? ¿Les parecería bien a usted que aquel que hurte no tenga sanción? ¿Les parecería bien a usted? Bueno, si empezamos a pensar de esta manera, yo leía en La Lipa, un barrio de mi trabajo, de mi jefe, iba y colocaron el parquímetro nuevo y alguien escribió, no lo pagues, rompe. Con esos pensamientos, hermano, con esos pensamientos resistimos a Dios. Resistimos a Dios. No podemos pensar así. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo. Ya no es por el castigo, sino por mi conciencia. ¿Usted obedece a su papá y a su mamá porque le teme a la correa y a la vara o porque usted lo ama? Empezamos a pensar así, hermano. Yo me sujeto a mis padres porque le temo a que no me den el regalo, porque le temo a que me pegue con la correa, porque le temo que me dé con la vara, o me sujeto a mis padres porque yo los amo en verdad y porque realmente siento que ellos quieren lo mejor para mí. Usted se sujeta a Dios porque lo va a llevar al infierno. Usted se sujeta a Dios porque le va a hacer caer las 7 o las 10 o las 20 plagas del libro del Apocalipsis. O usted se sujeta a Dios porque quiere la vida eterna, porque ama a sus hermanos, porque realmente este es el amor verdadero. ¿Nos sujetamos por amor o nos sujetamos por el castigo? Hermano, tengamos cuidado porque nos sujetamos. Dice, versículo 5, por lo cual es estarle sujeto, no solamente por el castigo. El apóstol Pablo tiene claro, yo no me sujeto por el castigo, sino por mi conciencia. Pues versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente en esto mismo. Yo pago un tributo porque yo deseo que si se enferma Estefanía, lo atiendan en la seguridad social. Me descuentan un sueldo. Creo que el hermano Lester también me descuenta algo. Yo estoy en 11, hermano. No sé cuánto estará usted. Pero son cosas que son necesarias. No es necesario. Versículo 6. Por esto pagáis los tributos. Versículo 7. Empezamos con las deudas. Pagar a todos lo que debéis. Que al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al respeto, respeto, al honra, honra. Un momento el tiempo, vale. Tributo, tributo, para nosotros es Hacienda Municipal. Es necesario estar a cuenta, es necesario no evadir impuestos, porque esto lo está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y no podemos ser acarreadores de una sanción y una multa. Hermano, si usted en esta sala está evadiendo impuestos, le aseguro, hermano,
que en cualquier momento que lo descubra, aparte de la sanción, aparte de la retroactividad económica que va a traer usted y se la van a cobrar, y si usted tiene nómina, se la van a sancionar y se la van a quitar. En un porcentaje, no creo que supese el 30%, pero sí se la van a quitar mensualmente. Ellos van a cobrar. Tengamos cuidado, güey. Eso es por el castigo. Pero por causa de mi conciencia, lo tenemos que hacer voluntariamente. Dice, al impuesto, tributo, el respeto. Ahora, conocí venezolanos. Llegaron a este país. Voy a hablar con nombre y apellido. Agencia de viajes Carrefour, agencia de viajes del Corte Inglés, agencia de muebles IKEA, no se me escapa otra. Son empresas en este país, dan un servicio de crédito maravilloso, pero maravilloso. Te dan tarjetas con dinero. Tú puedes retirar dinero, quedas pagando la mensualidad. Conocí venezolanos. Sacaron el dinero, cogieron un avión y se fueron a Venezuela y dejaron las deudas en este país. ¿Usted cree que eso es digno de un hombre de Dios? ¿Eso es digno de una mujer de Dios? ¿Eso es digno de un hogar cristiano? ¿Qué le enseño yo a mi familia? ¿Qué le enseño yo a mis hijos? ¿Que estoy en una lista negra de Visa o de Mastercard? A nivel mundial, hermano, usted no puede, financieramente hablando. No, pero es que Venezuela eso no lo ve. Sí, efectivamente, porque es un país que está lamentablemente muy mal, está aislado, hay una dictadura y realmente no hay economía en dólares. Efectivamente, tú te vas allí con el dinero en dólares, hacer lo que vas a hacer, dejar las deudas, pero ¿hasta dónde llega tu maldad? ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Por qué se los digo? Tengamos cuidado con lo que estamos pensando. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. No debáis a nadie nada, versículo 8. No debáis a nadie nada. ¿Cómo yo me puedo presentar en Venezuela teniendo una deuda en Madrid? Inclusive acercarme el pan y la copa de Dios o la ofrenda de Dios. Si no amaron unos a otros porque el que ama a su prójimo cumplió la ley. Hay algo que me gusta mucho a los que se han metido en mucha deuda. Me ha servido a mí, me ha servido a mí. Que cuando llegué a este país tenía muchas deudas abiertas en diferentes tarjetas, como se las he mencionado, porque las tengo. Y mi economía estaba asfixiada. Y yo no hallaba qué hacer, inclusive me di de alta en 2 trabajos para poder suplementar lo que a mi hogar le faltaba. Y si no tenía que dormir, no dormía, hermano, porque yo soy así. Y el tema es que llegó un momento, por la gracia divina de Dios, por la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, decidí hacer algo que me pareció correcto y es pedir un crédito al banco y cancelar las 5 tarjetas que debía. Tenía 5 préstamos individuales en 5 compañías diferentes. Pedí un préstamo al banco, me liquidaron, pagué toda la deuda, quedé con una sola cuota, empecé a respirar. Inclusive, hablando un poco más de esto, hay métodos de refinanciar cosas que también te pueden servir. Si no sabes lo que estoy diciendo, al terminar el culto puedes hablar conmigo y te lo explico. Si tienes deuda, en el sentido de cómo afrontar una deuda en este país, de cómo hacerle frente, de cómo hacerte un presupuesto, yo puedo ayudarte, hermano, en mi poca sabiduría. Yo soy electricista, pero me ha servido. No soy administrador. Creo que si hay algún administrador presente, estudiado, puede servirnos de mucha ayuda también a nosotros. No debáis a nadie nada. Versículo 8. Pendiente con la deuda, hermano. No es algo que hay que tomarlo por encima. Amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que te está dando prestado, acuérdate, es tu prójimo. El que te está dando el crédito es tu prójimo. Tú le harías daño a tu prójimo. El que ama a Dios, ama a su prójimo, porque es el segundo mandamiento más grande que Jesús nos dio. No podemos ser irrespetuosos con la ley, no podemos ser irrespetuosos con la Guardia Civil, con la policía, con la DGT, más bien sujetarnos a ellos, no por el castigo, sino por la conciencia ante Dios. Ante Dios. Versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
como a ti mismo. Ya estoy llegando al 13. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo siguiese la ley por el amor, ¿cómo cambiaría mi vida? Si yo siguiese este mundo, no por el castigo, sino por el amor, mi vida fuese muy distinta. Y en esto, conociendo el tiempo que ahora nos levantamos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo temporal es el sueño y lo eterno, la salvación. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechémonos de todo pensamiento erróneo, hermanos. Santifiquemos a nuestras esposas. Preocupémonos por la salvación de nuestro hogar. Preocupémonos por ser proveedores. Preocupémonos por suplementar necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales. Versículo 13, donde empecé. Andemos como de día honestamente, no con groserías borracheras, y no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveeráis para los deseos de la carne. Hermano, hombre, adulterar en este país, en esta nación, en Madrid, por menos de 25 euros. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Con mucha responsabilidad, con mucha honestidad. No controlas eso, busca ayuda. No te quedes solo. No pienses que puedas luchar contra un fuego. José salió huyendo de la esposa de Potifar porque no fue capaz de refrenarse. Salió corriendo. El pecado está a la puerta. Satanás, Lucifer, el 666, como le quieran llamar, la marca diabólica, en Apocalipsis, ¿cómo le quieran llamar? La serpiente antigua, el dragón. Te va a poner el pecado a la puerta, el que tú más quieres ver. Porque la concupiscencia, el deseo de la carne, las lascivias, las borracheras, las contiendas, la envidia, las glotonerías, eso está allí y está ahí fuera. Está de tu parte ser luz para este mundo y ser sal de la tierra. Tengamos mucho cuidado, hermanitos. ¿Necesitas ayuda? Búscalo. Está Jorge al frente de esta congregación, está mi parte, está Robert. Estamos para ayudar. Y ojalá que cuando yo esté mal, ese varón me tienda la mano. Y viceversa. Porque yo solo no puedo, Jorge, ¿sabes? Somos un cuerpo. Esto lo digo con toda sinceridad, tengamos cuidado. Este mundo está perdido. Está perdido. Estamos viviendo en los tiempos de una Gomorra y de una Sodoma. Están legalizando el aborto, legalizando muchas otras cosas de matrimonios que no son legítimos para Dios. La noche está avanzada. Pensemos en lo eterno. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Varones al frente, por favor. Me pasé 2 minutos.